yo, la gente, los montones de gente que iban allá a misa en Bogotá, e incluso en Cartagena de Indias, que es un poco distinto, ya quisiera yo, ¿no? Entonces, todo eso, pues a mí me hace abrir el corazón, ¿no? Por más que me digan, ya les he dicho muchas veces que aquí tienen su casa, que aquí tienen su comunidad cristiana, no unos locales para reunirse, eso lo he dicho muchas veces, no unas facilidades no, una comunidad cristiana, que se deben integrar, porque es curioso, que ya lo sabéis de sobra, que cuando uno se traslada, ya ha ocurrido en España mucho también, cuando la gente ha venido, como en Lima, de 35.000 personas que había cuando el cuadro, a 7-8 millones, no sé cuántos habrá ahora o más, ¿no? Cuando la gente viene del campo se desubica, porque en el pueblo tiene la iglesia a la mano, las campanas las ven todos los días, hay una misa, un funeral, se mueve del pueblo y es como el funeral de tu familia aún, están ahí todo el día metidos en estas cosas, ¿no? Pues lo mismo ocurre cuando no te digo nada, cuando se viene de otro país, y además en condiciones no de multimillonarios, sino a luchar un poco por la vida y a hacerse un lugar y demás. Pues claro, a veces este sentido cristiano y católico pues tiene muchas dificultades, por el tiempo, por la dedicación al trabajo, porque también los días de festivos se tienen que reunir con sus paisanos, sus amigos, pero yo les he dicho muchas veces que no pierdan la fe, en Jesucristo, y que el Señor de los Milagros es el Señor de los Milagros, y lo mismo allí que aquí, que en todas partes, y que es la clave. Si a mí me dijeran, es que son una hermandad en honor de San Judas, que allí tiene mucho predicamento San Judas, diría yo, bueno, San Judas es de tercera división, no de cuarta, ¿no? Pero el Señor de los Milagros es número uno. Entonces yo, por todas esas razones, por las que estamos aquí, les ayudamos, poco, no crean, todo esto que dicen no es verdad, es poquito, pero bueno, por lo menos todo lo que podemos y la acogida, y yo he sentido su cariño, su visita, su oración, sobre todo, en esta época que he pasado unos días mal, un poco regular, que por primera vez en mi vida he aprendido que estaba hablando del dolor y del sufrimiento de memoria, porque yo en 73 años no he estado enfermo ni un minuto. Y de repente me llega esto y resulta que ahora cuando hablo del dolor y del sufrimiento digo, oye, ya sé lo que es. Cuando una persona me dice, es que llevo 3 meses con un dolor aquí en la espalda que no me puedo mover, digo, pues ya sé lo que es. Antes se hablaba de memoria, ahora. Y cuando me he visto esta reacción y esta mejora, pues creo un poco más en los milagros. Y sobre todo en quien hace los milagros. Y ya está bien, ¿no? Porque... La alegría de que estén aquí estos dos señores es grande. Yo sé que es grandísima porque han sido más esperados, ya repito que... Sí, Lucio Vicente, sí, hombre. Y para Sor Raquel. Sor Raquel, la colega. Muy bien. Bueno, ya, les haga llegar. Esto, los viejos del lugar conocen mi exposición de vírgenes en el despacho, ¿no? Sí. Tengo 80 y tantas vírgenes. Ahora va a tener... Y esto va a este lugar, ahora va a tener... lugar especial. La verdad que le agradezco muchísimo. No lo conocía, he estado en Lima tantas veces, pero no conocía yo... ¿De dónde nace nuestra historia? Claro, es historia religiosa. Así es. Muchísimas gracias. Y también acá para mis hermanos, ya que están inaugurando Landa Nueva, pues, con la bendición de usted. Qué bonito. Quiero que siempre estén estos banderines ahí en cada... Precioso, ¿eh? Un aplauso. Sí, eso. Padre, una foto, padre. Es Hermandad Señor de los Milagros Nazarenos. Lima, Perú, para España, Madrid. Qué hermoso. Ya verá que banderas tienen aquí de España y del Perú, también de este mismo corte, ¿no? Qué linda. Están bellos. Eso no lo he dicho para no enrollarme, pero resulta que esta cadena y este Cristo, no es el Cristo Dalí, no, parecido,
Limeño. Ya. Desde hace 40 y tantos años. Conmigo. Limeño. Ahí lo compré. La fibra del patio. Bien, limeño vas a correr. O sea que la llevo todos los días. Pues. Esa medalla sale de debajo del puente de Alameda. Sí, señor. Bueno, pues eso también lo lleváis allí para bendecirlo el día. Vale, lo voy a mirar. Qué bonito, ¿eh? Vale, ahora sí. Qué bonita. Una preciosidad, ¿eh? Perdón, espérate, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Yo se lo doy, pero para que tengan ustedes dos en casita. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque yo se lo doy a la gente. Porque se mojan, no saco ahí. Ay, qué muchas gracias. Muchas gracias. Ay, ¿Te has venido sola? sola. ¿Cómo andas sola tú, por Dios? Muchísimas Ah, gracias. ¿por qué andas sola? Gracias. La camarógrafa, Ana Paredes, sí estoy. Ana. ella también anda sola, ella no anda acompañada. Hemos dejado ¿Qué? a ¿Con quién? Usted sí está con el neguito. ¿Ah? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a él? Sí, es un maestro. ¿Cómo le dicen el zorro? Se parece a Antonio Banderas. Ya. Qué bello. En cada sobre hay un algodoncito que es pasado por el anda, porque antes de venir yo le digo, Ay, qué bien. Muchísimas la gracias. madre solamente me está dando permiso por unos días. Tengo que estar de regreso Para el primero. para el 28. Ah, para el 28. Muchas gracias, señor. Ya, gracias, ¿dónde vas? Gracias. Hermano, pues, sacando. Muchísimas gracias a nosotros. Muy agradecido. Don José. Solo viene Medina. Solo. La novia no la ha invitado. No le ha dado permiso. Muchas gracias, don José. Muchas gracias. Ah, bueno, sí. Napoleón también Me toma lo doy a él ahí. alguien. Este, Que nos presente también Napoleón.